Con motivo de la muerte en la mañana de hoy del presidente del Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, se ha celebrado reunión del Gobierno presidida por don Torcuato Fernández Miranda, quien en virtud de la Ley Orgánica del Estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo. Como suele ser habitual, las preguntas sin respuesta crean espacios para la conspiración. En este sentido, pocas personas han trabajado tanto para extenderla como el actual director adjunto de OK Diario, Manuel Cerdán. En 2013 publicó Matar a Carrero, la conspiración, y en 2023 ha vuelto con un nuevo libro, Carrero, 50 años de un magnicidio maldito. Según sus argumentos, la proximidad de la embajada norteamericana y la visita de Kissinger hace impensable que la CIA desconociese los movimientos de ETA en la capital. Junto a esto, el papel místico del hombre jamás identificado que entregó la nota con la información a Argala y la existencia de movimientos dentro del régimen enfrentados a Carrero Blanco, sucesor natural de Franco, se presentan como pruebas irrefutables. Y sentencia: hubo una conspiración para matar al presidente del gobierno y ETA le mata, sí, pero alguien le señaló el camino. Pese a estas lecturas, algunos hilos entre embajadas filtrados los últimos años ponen en entredicho estas lecturas sesgadas. El propio Iñaki Egaña, que va a estar hoy aquí en la base, recoge el contenido de un mensaje enviado por la CIA a Washington el día posterior al atentado. La muerte ayer del primer ministro Carrero Blanco complica los planes cuidadosamente trazados para la sucesión del general Franco y agrava las incertidumbres de la era posfranco. 5 décadas después del magnicidio, su persistencia en nuestra sociedad es múltiple y se proyecta en multiplicidad de dimensiones. Por un lado, en los últimos años, varios ciudadanos se han enfrentado a la justicia española acusados de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas por la publicación de chistes, memes o comentarios sobre el magnicidio, especialmente cada 20 de diciembre. Algunas de ellas, como Cassandra Vera, han llegado a ser condenadas. Un hecho que contrasta con la normalidad con la que revistas o grupos de música utilizaron cómicamente el magnicidio en las décadas inmediatamente posteriores al mismo. Por otro lado, hoy parece evidente que aquel 20 de diciembre de 1973 se descorcharon muchas más botellas de cava de las habituales en todo el territorio español y también que existe cierto consenso historiográfico en que la muerte de Carrero fue clave en el proceso iniciado con la muerte de Franco casi 2 años más tarde. Aún así, 50 años después del magnicidio y casi 6 años después de la disolución de la organización armada, seguimos sin abordar como sociedad algunas de las preguntas clave. ¿Qué imagen se proyectaba del magnicidio si ETA hubiese finalizado su actividad armada durante la transición? ¿Celebrar, reivindicar o recordar el magnicidio del tirano debería ser aplaudido o perseguido en una sociedad que pretende ser democrática? ¿Hasta cuándo vamos a darle espacio al relato conspiranoico, reforzando la idea de la omnipotencia del régimen? Bueno, esto escribía hoy Vicent Galiana en El Salto. Hoy en La Base, en el 50 aniversario del tiranicidio, analizamos un atentado de enorme importancia política en la historia de España. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos del vuelo de Carrero Blanco, un tiranicidio determinante en la historia política de España que sigue dando mucho que hablar, en especial a los conspiranoicos. ¿Qué nos tienes preparado hoy, Sara Serrano? Bueno, vamos a recordar qué es lo que sucedió ese 20 de diciembre de hace ya 50 años y las reacciones políticas que hubo y las consecuencias también que tuvo el atentado. Yo pensaba que hoy Manu Levín iba a tener que ir a una hemeroteca de hace 50 años, a 1973, y leer El Alcázar y Pueblo, a ver qué decían, pero no. Lo que dice la prensa de hoy sigue siendo lo suficientemente infame como para que el inquisitorial tribunal de Manu Levín haga su labor también con la prensa de hoy, a propósito de lo que ocurrió hace 50 años, ¿verdad? Efectivamente. Algo vamos a comentar de lo que se escribió
en aquel momento, pero sobre todo vamos a mirar los ríos de tinta que hoy está gastando la derecha 50 años después para intentar, digamos, reescribir la historia de lo que sucedió con Carrero Blanco. Y ya que estamos con conspiraciones, parece que Ina Finogénova está recuperada de los efectos secundarios de Sputnik en su cuerpo y que está aquí como nueva, ¿no? Mucho tiempo ha pasado para hacer efectos secundarios de Sputnik. Nada, gracias a todos los queridos seguidores de La Base que enviaron sus buenos deseos estos días y cuídense que anda un virus muy chungo por ahí. Vamos a volver a Argentina porque hoy se cumplen 22 años desde la represión por parte del gobierno de Fernando de la Rúa, que dejó 38 muertos, y para hoy están planeadas unas marchas que vamos a ver en qué van a terminar. Hoy además vamos a contar en el programa con Iñaki Egaña, autor de una de las monografías recientes más serias que se han hecho sobre el tiranicidio contra Carrero, Operación Ogro, hechos y construcción del mito. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. El 20 de diciembre de 1973, como cada mañana, el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de España, abandonaba su casa situada en el barrio Salamanca de Madrid para dirigirse a la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano. Al finalizar su comunión diaria, se sube en un Dodge Dart negro, sin blindar, al que sigue otro coche de vigilancia. El coche inicia su recorrido y en el número 104 de la calle Claudio Coello se produce una gran explosión y el vehículo salta por los aires. La confusión era total. Uno de los escoltas del coche de vigilancia transmite por radio un mensaje desesperado: no veo el coche del presidente. 100 kilos de goma 2, estratégicamente colocados, habían elevado el coche oficial más de 30 metros de altura, que acabó cayendo en la terraza interior de un patio de colegio. La explosión dejó un cráter de 19 metros en el asfalto y 3 muertos. Carrero, su chofer José Luis Pérez y su escolta Juan Antonio Bueno. Eran las 9, 28 minutos y 30 segundos, según marcó el reloj del coche destrozado. Los explosivos los hicieron detonar José Miguel Beñarán y Jesús Zugarramurdi, vestidos de electricistas con un mono azul de trabajo. Después, mientras gritaban gas, gas, corrieron hacia un SEAT 124 donde les esperaba Javier Larreaguetti. Formaban parte del comando Chiquia y eran los responsables de la conocida como Operación Ogro, una acción que comenzó como una tentativa de secuestro, pero que, valoradas las dificultades logísticas después de que Carrero fuera nombrado presidente del gobierno por Franco, se transformó en un atentado terrorista. La posibilidad de un atentado era tan inconcebible para la policía que la primera hipótesis que manejaron, y que el ministro de Gobernación, Arias Navarro, también sostuvo, fue que se trató de una explosión de gas, ¿verdad? Uh-huh. Una vez descartada la hipótesis de la explosión de gas, se valoró la opción de que se tratase de un ataque comunista, ya que a la misma hora que se produjo el atentado se estaba juzgando a varios miembros de comisiones obreras en Madrid, el juicio contra los 10 de Carabanchel. Y un poco más adelante también se barajó la posibilidad de que los autores hubieran sido militantes del FRAP. Y también hubo especulaciones sobre la implicación de la CIA en el atentado. La embajada norteamericana estaba cerca del lugar en el que se produjo la explosión y Henry Kissinger había viajado a España para reunirse con Franco, el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, y Carrero Blanco. Ante las dudas, a las 11 de la noche de ese mismo día, ETA emitió un comunicado a través de Radio París en su informativo en castellano. En él reivindicaba la autoría del atentado contra Carrero Blanco y lo calificaba de justa respuesta revolucionaria a las muertes de 9 miembros de la organización a manos de la Guardia Civil. A continuación, añadía que la acción constituía un avance en la lucha contra la opresión nacional, por el socialismo en Euskadi y por la libertad de todos los explotados y oprimidos dentro del Estado español. El último año, la represión en el País Vasco había sido especialmente dura. Las fuerzas del orden habían matado a 7 militantes de ETA, a 3 civiles en controles de carretera y a un detenido como consecuencia de las torturas que le infligieron. La declaración de ETA reivindicaba la acción, en primer lugar, como respuesta a la muerte de sus militantes, como decías, Pablo, pero añadía también que Luis Carrero Blanco era la pieza clave para garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema franquista. Es indudable, añadía, que sin él se avivarán peligrosamente las tensiones en el seno del poder. En comunicaciones posteriores, ETA reveló la razón de la elección de la víctima, porque era el segundo de a bordo del régimen franquista. Cuando Torcuato Fernández Miranda, presidente en funciones, acudió al Pardo para informar a Franco del atentado contra Carrero, el generalísimo dijo únicamente: «Miranda, se nos mueve la tierra bajo los pies».
A las 8 de la mañana del día siguiente, Franco le dijo a su ayudante, el capitán Antonio Urcelay: «Antonio, me han cortado el último hilo que me unía al mundo». ¿Qué importancia tenía Carrero Blanco para el régimen, Sara? Imagino que mucha. Pues sí, Carrero Blanco era la piedra angular del franquismo sin Franco, es decir, de la continuidad del régimen franquista tras la muerte del dictador. Destacó por sus muestras de desmesurada adulación al dictador, al que se refería de hecho como caudillo, monarca, príncipe y señor de los ejércitos. A ambos les unía el profundo respeto a la jerarquía castrense y una visión ultracatólica, anticomunista y antimasónica del mundo. La visión del mundo de Carrero era muy simple. Hay 3 internacionales que cada uno, una por su cuenta y con fines propios, pretenden dominar el mundo y ejercer un totalitarismo universal: la comunista, la socialista y la masónica. Ante ello, España quiere implantar el bien y las fuerzas del mal, desatadas por el mundo, tratan de impedírselo, señalaba. Para Franco, el almirante Carrero era más que un hombre de confianza, era de hecho un estratega, y bajo su consejo tomó muchas de las decisiones clave para la supervivencia del régimen. Franco y Carrero se conocían desde 1925, pero el peso político del almirante empezó a consolidarse en 1941, cuando un informe suyo convenció al dictador de que no se debía involucrar en la Segunda Guerra Mundial. Carrero se enfrentaba a la posición de los falangistas, con el germanófilo Serrano Suñer a la cabeza, que apostaban por apoyar al Triple Eje. Carrero desarrolla también 4 logros fundamentales para la dictadura: los contactos iniciales con Estados Unidos y el Vaticano, que servirían para poner fin al aislamiento internacional de España, la designación del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, el paso a un modelo capitalista dirigido por los tecnócratas del Opus Dei y la Ley Orgánica del Estado de 1967, que dotó a la dictadura de un sistema administrativo institucionalizado. Por aquel entonces, el régimen se dividía en 2 bloques: los tecnócratas del Opus, ahí estaba Carrero, que se decantaban por la monarquía, por una parte, y la falange o el búnker, que hizo suyo el lema «No queremos príncipes tontos que no saben gobernar». El asesinato de Carrero Blanco fortaleció la corriente más inmovilista del franquismo. Como decíamos, el búnker, que nombró a uno de los suyos, Carlos Arias Navarro, como presidente del gobierno. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas del atentado? Cuéntanos. Bueno, el asesinato de Carrero aceleró la crisis interna del régimen, pero también aceleró la represión. Después del atentado, las fuerzas policiales iniciaron una cacería contra cualquiera que fuera sospechoso de algún tipo de relación con la izquierda vasca, entre ellos estudiantes y jóvenes que realizaban el servicio militar en Madrid. Un ejemplo fue el asesinato de Pedro Barrios, un joven de 19 años que fue confundido por la policía como, cito textualmente, uno de los jefes militares de ETA que había sido herido en la explosión del coche de Carrero. 6 años más tarde, la madre de la víctima tuvo que ser, de hecho, indemnizada por el Estado. Pero este no fue el único caso. En el País Vasco, decenas de personas fueron detenidas y muchos de ellos acabaron en la cárcel, ¿verdad? Pues sí, además, tal y como cuenta Iñaki Gañangara, con el que luego contaremos de hecho aquí en la base, muchos de los sospechosos de haber participado en el atentado contra Carrero Blanco acabaron siendo víctimas de actividades paramilitares: atentados mortales, secuestros, incendios de sus viviendas familiares, desapariciones forzosas, la represión de los GAL o heridos en agresiones paramilitares. No hubo juicio porque la ley de amnistía del 77 cerró el caso, pero la sombra del Estado es alargada. Muchas gracias, Sara. A ti. Yo también tengo un hermano en la cárcel, ya lo sabes. Pero pienso en el error político que estamos cometiendo. Tú mismo has dicho que Carrero será el sucesor de Franco. El único que puede mantener unidos los distintos grupos del franquismo. El único capaz de asegurar la continuidad de la dictadura. Yo también creo que con Carrero presidente del gobierno lo único que podemos hacer es el atentado. Adelante, Manu Levín. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, hoy hay varios hilos de los que se podría tirar. Podríamos ver aquí, como un ejercicio casi museístico, algunas de las que fueron las portadas de la prensa franquista cuando el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, fue asesinado en Madrid. Unas portadas en las que se hablaba de Carrero como un caballero de la política y se afirmaba que había conmoción y tristeza en el país por su muerte, cuando lo que ocurrió en muchísimos hogares de todo el Estado, más que lágrimas, fue mucho, mucho champán. Pero bueno, ese fue lógicamente el relato casi monolítico en la prensa del régimen sobre la muerte de Carrero Blanco, aunque hubo algunos matices. Por ejemplo, tal y como estudia un trabajo académico, el asesinato de Carrero Blanco en la prensa, desinformación, ruido y silencio, del historiador Alfonso Pinilla García, mientras que el diario Informaciones, que tenía una línea
un poquito más aperturista, digamos, circunscribió inmediatamente la autoría del tiranicidio únicamente a ETA, que era retratada así pues como un grupo enemigo del régimen y de España. El Alcázar, que estaba mucho más pegado al discurso duro del tardofranquismo, amplió esa construcción del enemigo público mucho más allá de ETA, básicamente a todos los sectores de la oposición democrática, lo cual tenía sentido, ¿no?, tratándose de esta publicación. Pero más allá de ese tipo de matices, el discurso mediático en aquel momento fue prácticamente unánime. A quien le interesen las hemerotecas puede buscar en Internet las portadas y noticias de la época, hay bastante material disponible, pero nosotros vamos a enfocar esto hoy de otra manera, viendo algunas piezas que está publicando la derecha mediática española hoy. Pues vamos con ello. ¿Por qué ves interesante comentar piezas de la derecha mediática en 2023 sobre un hecho que sucedió hace 50 años? Cuéntanos. Pues os cuento. Por un lado, sabemos que el acontecimiento histórico, ese concepto, es algo que también se construye en el relato mediático desde el presente hacia el pasado, ¿no? Cuál sea el discurso, y especialmente el discurso dominante, el discurso oficial sobre un determinado acontecimiento, y esto es algo, insisto, que siempre está acuñado a posteriori, como todo relato, tiene la potencialidad de cambiar por completo la manera en la que una sociedad lee y entiende ese acontecimiento. Y por otro lado, como decía George Orwell, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Y como sabemos de sobra a estas alturas, los poderes mediáticos en el presente en España están abrumadoramente dominados por la derecha y tanto respecto a este acontecimiento histórico como a muchos otros, pues esa derecha busca revisar el pasado y cambiar determinados relatos sobre el pasado para inclinar hacia sus parámetros el terreno de juego ideológico e identitario en el presente y también de cara al futuro. Considerando además que el relato sobre determinados hechos históricos define las identidades nacionales en cada país. En este caso, define los elementos de identidad democrática en España. En otras palabras, que la derecha ve en el revisionismo histórico una tarea ideológica fundamental para hacer política en el presente, ¿no? Así es, en el presente. Por eso es interesante ver hoy hacia qué objetivos dirige la derecha mediática su revisionismo histórico sobre el atentado contra Carrero Blanco. Porque además se están afanando bastante en ello y con motivo del 50 aniversario del tiranicidio, los diarios de derecha se están publicando un montón de piezas sobre esto en las últimas horas. Hay, por empezar por lo más anecdótico, piezas de puro clickbait. Por ejemplo, Telecinco. ¿Dónde está guardado el coche que ETA reventó y dónde murió Carrero Blanco? Hagan clic y lo sabrán. Bueno, pero más allá de este tipo de cosas, las piezas importantes son las que, como decía, buscan modificar el relato instalado sobre ese hecho histórico. Entonces, lo primero, pensemos, ¿cuál es ese relato instalado? Pues que Carrero Blanco fue asesinado por ETA en un hecho que sirvió como acelerador de la transición y de la democracia. Además, hablamos de un tiranicidio que está muy arraigado en la memoria colectiva, insisto, en parámetros positivos, ¿no? Y que de hecho forma parte de todo tipo de canciones y de chistes en este país. Esa lectura del tiranicidio, por lo tanto, ubicaba a la ETA de la época como un actor político cuyo papel contribuyó positivamente al fin de la dictadura y a la llegada de la democracia. Y claro, obviamente ese relato, ETA, héroes de la democracia, es algo intolerable para la derecha mediática y por eso hoy se propone modificarlo, ¿no? Y vaya que sí se lo proponen. Os he traído varias piezas publicadas en estas últimas horas con motivo de esta efeméride que contienen los que son los 3 ingredientes fundamentales del relato revisionista de la derecha sobre este acontecimiento. Esos 3 ingredientes son: 1. Los verdaderos autores intelectuales del atentado contra Carrero no fueron los miembros de ETA. 2. El asesinato de Carrero Blanco no influyó en el curso de los acontecimientos políticos en España y no aceleró la transición a la democracia. Ambos mensajes lo que buscan, lógicamente, es negar que las acciones de ETA fueran factores positivos para la llegada de la democracia. Y 3, hay un intento evidente y explícito de modificar el ánimo jocoso con el que el pueblo se aproxima a aquel hecho, convirtiendo en políticamente incorrectos los chistes y las bromas sobre aquel tiranicidio. Estos son los 3 elementos clave y ahora, si os parece, veámoslos en las cosas que está publicando la derecha mediática. Por ejemplo, El Español. El magnicidio de Carrero Blanco no influyó en el inicio de la transición. Si hubiera sido el presidente del gobierno en diciembre de 1975 en lugar de Arias Navarro, la transición, dice El Español, se habría desarrollado en plazos y derroteros similares. Pues bastante explícito. El periódico de Pedro J. Ramírez, experto en revisionismo histórico, en su afirmación de que el tiranicidio de Carrero Blanco no tuvo nada que ver con la transición a la democracia, en fin. Pues claro que no, hombre, no tuvo nada que ver. Los que trajeron la democracia fueron ellos, fueron los que venían del régimen y sobre todo el rey Juan Carlos. Bueno. Y hablando de Pedro J.,
segundo ingrediente, lo mencionaba antes, del relato que trata de construir hoy la derecha mediática. Poner en duda la autoría del atentado, al igual que hicieron con el atentado del 11M. La razón: 12 piezas que no encajan en el asesinato de Carrero Blanco. 50 años después, sigue sin aclararse quién ayudó a ETA. El régimen pudo detener antes y después a los etarras, pero no lo hizo. Esto dice La Razón. ABC: Carrero Blanco, un magnicidio bajo sospecha. 50 años después del atentado de ETA contra el presidente del gobierno, siguen existiendo incógnitas sobre su asesinato en pleno centro de Madrid. El Mundo: el nieto de Carrero, : no creo que se sepa nunca quién estuvo tras la muerte de mi abuelo. José Enrique Carrero Blanco detalla las sospechas que rodean el atentado, desde Kissinger a las luchas internas en el régimen. A diferencia de los atentados del 11 de marzo, que la derecha mediática se empeñó y en algunos casos se sigue empeñando en vincular con ETA, porque eso favorecía sus intereses políticos, en el caso del tiranicidio de Carrero Blanco, el empeño de la derecha es el contrario: disipar la autoría de ETA y relacionar el atentado con la CIA o con una conspiración interna del propio régimen. Exactamente, paradojas, ¿no?, de la derecha mediática. Uno de los periodistas, entre comillas, lo mencionaba Pablo al principio, que más esfuerzos está dedicando a cambiar este relato sobre la historia es Manuel Cerdán, de OK Diario. Gran profesional del periodismo y gran demócrata ante todo. Gran demócrata. Cerdán ha publicado 3 libros que persiguen ese objetivo, lo repetimos. Carrero, 50 años de un magnicidio maldito, recién publicado. También hubo una serie de reportajes publicados en El Mundo en 2003 bajo el título Objetivo: asesinar al presidente, y en 2013 el libro Matar a Carrero, la conspiración. Se ha afanado este tipo en revisar esto. Bueno, último ingrediente de todo este esfuerzo revisionista de la derecha: acabar con las risitas de la sociedad española respecto al tiranicidio de Carrero Blanco. Por ejemplo, fijaos en esto, publicado también hoy mismo en El Mundo. Titular: el hijo del chofer de Carrero, : los chistes del atentado son muy ofensivos. Se olvida que además murió mi padre y otra persona. Bueno, recordemos que la derecha judicial también ha colaborado con la derecha mediática en este intento de criminalizar todos estos chistes que forman ya parte de la cultura popular. En 2017, la Audiencia Nacional condenó a 1 año de prisión a la tuitera Cassandra Vera por hacer precisamente chistes sobre la muerte de Carrero Blanco, aunque finalmente 1 año después, en 2018, el Tribunal Supremo acabó absolviéndola porque, bueno, la causa no se sostenía. Efectivamente. Bueno, pues ahí están los 3 ingredientes, los 3 elementos que os comentaba antes. Y os voy a leer ahora, para terminar, algunos fragmentos de una pieza que ha sacado hoy Libertad Digital, que los aúna a todos y que sirve para ver cómo encajan las piezas de este relato que pretende construir hoy esta derecha mediática. La pieza de Libertad Digital se titula 50 años del magnicidio de Carrero Blanco, del gran éxito de ETA a su papel como tontos útiles de las cloacas. Este es el titular. Y dice Libertad Digital: 50 años después del atentado siguen siendo muchas las incógnitas que rodean al mismo. Dice este periódico que con el asesinato de Carrero, ETA acababa de dar el golpe que la lanzaría al estrellato, no solo internamente, sino de cara al exterior. La prensa internacional siempre ha presentado y presenta este crimen como ejemplo de lucha antifranquista. El asesinato de Carrero, su escolta y su chofer es un hito para ETA y el atentado que más réditos propagandísticos proporcionó, dice Libertad Digital, a la banda asesina. Aún hoy se siguen jactando de su hazaña, ellos y la gentuza que les apoya. Se corea y se canta en las fiestas de los pueblos del País Vasco y Navarra, y en toda juerga que se precie una canción denigrante que demuestra la catadura moral de los asesinos de ETA y sus simpatizantes. Solo puede calificarse de gentuza y alimaña a aquellos que aprovechan los momentos de jolgorio para jalear el crimen. Vamos, que a los demócratas de toda la vida de Libertad Digital les parece que los chistes sobre Carrero Blanco no están a la altura. Ellos tienen un listón ético muy elevado. Pero nada de esto significa que estemos animando a nuestro ejército norcoreano a llenar los posts de este respetable medio de comunicación de chistes de Carrero Blanco. A mí, que me registren. Que no registren. Sigue Libertad Digital. Pero al margen de la catadura moral de los que cometieron el atentado y sus simpatizantes, el hecho es que ETA Batasuna lleva años festejando un atentado que debería ser motivo de oprobio y vergüenza. Esas medallas que la banda se adjudica, considerándose poco menos que los artífices de la transición a la democracia, chocan frontalmente con la realidad de lo que fue este brutal crimen y lo que con ello se consiguió. Y esto es así por 2 razones fundamentales, dice Libertad Digital. La primera, porque no está en absoluto probado que Carrero hubiese sido un obstáculo para la transición a la democracia tras la muerte de Franco. La segunda razón es aún más importante y, sobre todo, menos discutible.
ETA y la gentuza que les apoya estarían mejor callados y no deberían sacar pecho por un atentado en el que su papel, dice Libertad Digital, es cualquier cosa menos airoso. Todos los datos que han salido a la luz a lo largo de estas casi 4 décadas ponen de manifiesto sin ningún tipo de duda que la banda terrorista ETA fue utilizada, no se sabe a ciencia cierta por quién, para cometer un atentado contra el número 2 del régimen franquista a escasos metros de la embajada americana y el día después de la visita de Henry Kissinger a España. Es decir, los asesinos de la banda fueron simples sicarios de alguien que los utilizó para conseguir unos fines determinados. Esto dice Libertad Digital. Y bueno, antes hablábamos del 11M, ¿no? Pues atención, dice Libertad Digital. A diferencia de lo ocurrido con otros atentados más recientes, como el 11M, donde los datos han sido igualmente abrumadores para demostrar la falsedad de una versión oficial judicialmente ratificada, con el asesinato de Carrero existe una unanimidad casi absoluta en este punto. Los etarras fueron muy posiblemente unos peleles asesinos en manos de parte de las familias del régimen que los utilizaron en sus luchas intestinas, que además no pusieron en peligro su integridad ni arriesgaron su vida o su libertad a la hora de cometer el atentado. Y concluye Libertad Digital. A día de hoy, y como ha ocurrido con el 11M, no sabemos a ciencia cierta qué pasó en el atentado de Carrero. Pues se agradece mucho que ellos mismos digan que todos estos cuentos sobre el tiranicidio de Carrero Blanco son comparables a las teorías de la conspiración sobre el 11M, porque así dejan bastante clara la credibilidad que tienen. Gracias, Manu. Todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Vámonos a Argentina. Vienen horas, días Gilead, difíciles. ¿no? Venga, vamos. Vamos ya. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, te decía Manu, si no te preguntaba, ¿dónde volamos hoy, Ina? Bueno, ahí queda. Bueno, ahora sí. Como les había adelantado, el 19 y el 20 de diciembre son los días en los que en Argentina se homenajea a las víctimas de la brutal represión por parte del gobierno de Fernando de la Rúa de las protestas sociales de 2001. Fueron 38 muertos y bueno, todos recordamos cómo acabó de la Rúa, huyendo en un helicóptero desde la Casa Rosada. Hoy, 22 años después, se espera una manifestación en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. La anunció la Unidad Piquetera, formación que une a organismos sociales y de izquierda. Y se imaginarán que los motivos para salir a manifestarse les sobran. La semana pasada, el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, la casta más privilegiada del país, anunció un plan de ajuste que algunos denominaron plan licuadora. Licuadora porque se trata de un plan que vino a licuar los ingresos de los argentinos y hacerlos papilla, básicamente. En realidad, se trata de una serie de medidas neoliberales de las más ortodoxas del FMI que fueron aplaudidas inmediatamente por la directora de ese organismo financiero, Kristalina Georgieva. Eso es, se devaluó el peso más de lo esperado, se dispararon los precios en más del 100%, se anunció el congelamiento de ingresos, la cancelación de los subsidios de energía y de transporte, la cancelación de los bonos a los jubilados, se introdujeron retenciones a las exportaciones no agropecuarias, impuestos a las importaciones también, en fin, un plan que desincentiva la industria nacional, que hace papilla, como dijo Manu, los ingresos y los ahorros en pesos, porque congela unos y devalúa a otros mientras sube absolutamente todo lo demás. La casta viajaba en autobús y no lo sabía. Y si este paquete de medidas no les parece lo suficientemente contundente con la casta, esperen que no es todo. Se decidió estatizar la deuda privada. O en Román Paladino, convertir la deuda de empresas privadas en deuda pública. Es decir, si los argentinos de a pie no estaban ya lo suficientemente endeudados con el FMI, vienen Milei y Caputo a cargar sobre ellas y ellos lo que deben los empresarios importadores a sus proveedores. Maravilloso. La marcha de hoy es en respuesta a estas medidas y como la libertad no para de avanzar en todas las direcciones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la activación de un protocolo, cito literal, para garantizar el orden público frente a los cortes, piquetes y bloqueos que impiden a los argentinos vivir en paz. Traducción al castizo: te vamos a joder bien con nuestras medidas económicas y como se te ocurra protestar, las 4 fuerzas federales se encargarán de ti sin necesidad de orden.
orden judicial. Y por decreto. Si se toma la calle, va a haber consecuencias, dijo la ministra en su intervención. Según el protocolo, la represión dependerá del grado de resistencia y se actuará hasta que quede totalmente liberado el espacio. Los participantes de las protestas serán identificados y se creará un registro de organizaciones que se sumen a la manifestación. ¿Saben por qué? Porque la represión no la pagará el Estado, sino que se enviará la factura a esas organizaciones o individuos responsables de todos los costos vinculados a los operativos de seguridad. El que las hace, las paga, concluye en negrita el protocolo, en un tono bien mafiosillo. En resumen, otra vez, te vamos a joder bien con nuestras medidas económicas y como se te ocurra protestar, ¿qué pasará? Que las 4 fuerzas federales se encargarán de ti sin orden judicial y por decreto. Y el tortazo que te van a dar, ¿sabes cómo lo vas a pagar? De tu bolsillo. Efectivamente, lo pagarás tú, pero no sabemos con qué. Luego de que Bullrich anunciara su protocolo represivo, salió a hablar Sandra Petovelo, la ministra del Capital Humano, ese nuevo ministerio de Milei que agrupa las áreas de salud, educación, trabajo y desarrollo social. Y más que un discurso, fue una declaración de guerra a los movimientos sociales. En un vídeo que desprende un tufo orwelliano tremendo, anunció que el que corte las calles no cobrará el plan de ayudas sociales. Veámoslo porque realmente da algo entre grima y miedo. Organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. En fin, el derecho de las personas a circular por encima, eso sí, de todos los demás derechos. Circulen libremente, que aquí no estamos cortando cabezas a nadie. El que corta no cobra. Y siguen con el tono de la mafia calabresa. Con el tono y con los modos, y no son los únicos ejemplos estos. Hoy Javier Milei dará una cadena nacional y anunciará el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. Se derogarán y se modificarán por decreto, sin pasar por el aval del Congreso, centenares de leyes. Lo elaboró el actual asesor presidencial Federico Sturzenegger, corresponsable, junto con Luis Caputo, de la crisis económica durante el mandato de Macri, y que estuvo también en el exitoso gobierno de Fernando de la Rúa, para que se hagan una idea del personaje. Miren cómo anunció el señor lo que se viene. Bueno, Patricia, acá está finalmente el trabajo que después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá, mira, acércate, Valerín. Así que esas son todas leyes que se derogan, bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. Así que acá está por temática, cada uno de los temas. Entonces el primer artículo son las que se derogan, que es la pila esta que está acá al lado. Y después ya empiezan las modificaciones, ley por ley. Ok, y que es básicamente un cambio en todas las leyes de Argentina que tienen privilegios, que tiene la estructura de status quo. Así que bueno, acá está el trabajo.
Terminado. Madre del amor hermoso. ¿Y se sabe qué leyes van a derogar o a modificar, Ina? Según página 12, el decreto contiene más de 500 artículos, parte de ellos enfocados en la desregularización de la economía. Se derogarán algunas leyes aprobadas para evitar abusos del mercado, como la de alquileres, por ejemplo, y se modificarán otras destinadas a proteger al trabajador. Se eliminan multas a las empresas que contraten en negro, las indemnizaciones por despido del trabajador se sustituirán por fondos a consideración del empleador. Se puede imaginar lo que considerará pagarle un empresario al trabajador al que quiera despedir, pues eso se dejará en sus manos y al amparo de su buena voluntad. Y también se especula que se incluirá el primer paso para la privatización de las empresas públicas, modificando su estatus a sociedades anónimas. Han venido a ahogar a millones de argentinos y argentinas. Te ahogan y si das patadas de ahogado te disparan. El fascismo de hoy se viste de anarcocapitalismo con motosierra. Las sociedades que vivieron décadas de neoliberalismo no compran en su mayoría las esvásticas, pero sí lo políticamente incorrecto, lo irreverente, lo antisistema. Así que tocó envolver el fascismo ordinario de toda la vida en simpáticos y graciosos vídeos verticales de TikTok y venderlos al por mayor. Ahora se están quitando las caretas. Y esto es solamente el principio de lo que puede pasar en Argentina. Gracias, Ina. Esta es una escuela española. Aquí solo se habla español. El vasco está prohibido porque vosotros sois españoles. ¡Vasco! Bueno, hoy nos acompaña, como habíamos anunciado, Iñaki Egaña, uno de los mayores especialistas en el atentado contra Carrero Blanco. Iñaki, muchísimas gracias por atender a la base. Hola, gracias a vosotros por llamarme. Iñaki, la izquierda española recibió en general con mucha simpatía el tiranicidio de Carrero Blanco y fue algo que dio mucho prestigio a ETA en muchos sectores de la izquierda en el Estado español. Y de hecho está comprobado que en la logística del atentado participaron algunos militantes comunistas que venían del PC y de las comisiones obreras. Es además un atentado que venía después de haber asesinado a un torturador y colaborador de la Gestapo, Melitón Manzanas. Las muertes en ese periodo eran choques no previstos de militantes de ETA con miembros de las fuerzas del orden. Te quiero preguntar, ¿cómo se veía la lucha armada de ETA en aquellos momentos en el conjunto del Estado español? Bueno, la lucha armada de ETA, hasta la muerte, como has dicho, de Melitón Manzanas, había sido algo no demasiado relevante, ¿no? 200 atentados hasta la muerte de Carrero Blanco, 200 atentados comete ETA desde su nacimiento en 1960 y la mitad o un poco más de la mitad son contra símbolos franquistas, o sea que el peso de la derrota frente al fascismo en la guerra civil todavía está muy, muy presente, incluso en el comunicado de reivindicación de la muerte del tiranicidio de Carrero Blanco se habla del fascismo, ¿no? Lo que ha sucedido es que el régimen ha echado las campanas al vuelo con el proceso de Burgos, ha dicho ETA está desmantelada, ya son una banda secundaria y no le da apenas importancia, ¿no? El atentado de Carrero Blanco vuelve a primer plano y como en el proceso de Burgos además el atentado de Carrero Blanco lo que hace es focalizar ETA como la organización más importante opositora al régimen, puesto que como sabemos las noticias circulan muy despacio y solo estos actos paradigmáticos pues son los que trascienden las fronteras, ¿no? En Europa y en Estados Unidos y en Canadá, en lo que llamamos el primer mundo, a ETA se le conoce y por extensión a Euskal Herria se le conoce en aquella época por el proceso de Burgos y se le conoce también por el atentado Carrero Blanco. Y la segunda parte de la pregunta que me hacías, referida a la infraestructura de ETA en Madrid, es una circunstancia casual, ¿no? Son dos militantes que reciben un castigo disciplinario por saltarse algunas medidas de seguridad en Vizcaya y ellos deciden que no van a ir a Iparralde, al País Vasco francés, y que se van a quedar en Madrid, donde hay una pequeña infraestructura de solidaridad con los vascos que precisamente se había formado
un año antes o año y medio antes con motivo del proceso de Burgos, ¿no? Y este comité de solidaridad con los procesados en Burgos pues está formado por gentes de izquierda, algunos militantes y ex militantes del Partido Comunista, alguna persona también relacionada con el incipiente movimiento feminista y también algunos sindicalistas de comisiones obreras. Estos contactos lo van a tener los dos militantes, en especial Argala, que es el que José Miguel Beñarán, que por cierto en 1978 los servicios secretos del Estado lo matan en un atentado paramilitar en Anglet. Iban a tener los primeros contactos con ellos, no van a puerta vacía como se suele decir, sino que van ya con algunas direcciones y alguna gente solidaria con la causa vasca, ¿no? Y ellos son los que precisamente pues van a establecer ese contacto, que en los primeros meses no tiene ningún otro objetivo sino mantener la solidaridad y los lazos de fraternidad con la causa vasca. Lo que va a suceder es que a partir de 1972 se recrudece la represión en el País Vasco. Hay bastantes militantes, hasta 7 militantes de ETA muertos en un año. Hay tortura, la tortura es brutal, sistémica, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, la dirección de ETA lo que decide es que van a secuestrar al entonces vicepresidente, ¿no? Carrero Blanco. Y entonces ya esos contactos que tenían ya se convierten en infraestructura para ETA, ¿no? En poco más de 8 o 9 meses van a conseguir 6 pisos de seguridad, la mayoría de ellos en la periferia de Madrid. Sara. ¿Qué tal, Iñaki? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte por cuáles fueron las consecuencias políticas del atentado en términos de represión, pero también en términos de descomposición del régimen y aceleración del proceso de transición hacia la democracia. Bueno, pues yo creo que ahí hay una paradoja, ¿no? Una paradoja en el sentido de que, bueno, sabemos que cuando muere Carrero Blanco, su sucesor es el carnicero de Málaga, el conocido como carnicero de Málaga, Arias Navarro, es el que va a leer también en el 75 a la muerte de Franco el comunicado diciendo que Franco ha muerto, que se ha convertido en algo icónico. Y él representa en esos momentos a los sectores más duros del régimen, ¿no? Lo que pasa es que la agonía del dictador está ya a las puertas y esa agonía se va a prolongar durante año y pico. Entonces, durante ese tiempo, durante el tiempo que transcurre entre la muerte de Carrero Blanco y la muerte de Franco, la represión es brutal. Es brutal en el sentido de que se recuperan las condenas a muerte por motivación política que habían concluido con la ejecución de Julián Grimao en 1973. 2 o 3 meses después de la muerte de Carrero Blanco ejecutan a Puig Antich y a George Welcel en Cataluña, y en el año 75, como sabemos, pues ejecutan a Jon Paredes, Ángel Otaegui y los 3 militantes del FRAP, Humberto Baena, José Luis Sánchez y Ramón García. Las torturas se multiplican por 1000, las deportaciones, las detenciones, y se va a producir pues ese espacio dentro de lo que ahora se llama tardofranquismo, que a veces tanto de tardofranquismo no tiene porque recupera mucho de las esencias de la época más dura del franquismo, por lo menos en lo que corresponde a las grandes concentraciones urbanas del Estado español y al propio País Vasco, y la represión se va a acelerar de una manera brutal, incluso con el nacimiento de los grupos paramilitares ya organizados, no en el sentido de ultraderechistas que actúan por su cuenta de forma autónoma, sino que actúan con la retaguardia de los servicios de Estado, del Estado, que ya han organizado lo que luego va a ser el Batallón Vasco Español, la AAA, y ya en época de Felipe González el Glosapal, ¿no? Por tanto, en un sentido puede haber una aceleración de los sectores ultras que intentan recuperar el espacio que suponen van a perder con la muerte del dictador, y que con la muerte de Carrero Blanco también es evidente.
Pero por otro lado, bueno, pues las fuerzas de la oposición se consideran que está llegando el momento, aceleran también sus reuniones, nace la plataforma y la Junta Democrática, etcétera, etcétera. Y el atentado de Carrero Blanco, sobre todo en los sectores de la oposición, es tomado como casi como una victoria. No hay siquiera que leer, por ejemplo, los comunicados de los 3 sindicatos mayoritarios que había entonces en la oposición clandestinamente, UGT, Comisiones y CNT, con algunas excepciones de comisiones obreras, pero UGT y CNT se felicitan abiertamente por el atentado contra Carrero Blanco. Manu. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Si uno lee hoy la derecha mediática, incluso 50 años después de este hecho, parece que les sigue preocupando bastante y que no les gusta nada, digamos, el relato que ha instalado en los imaginarios populares sobre este acontecimiento, y hacen un gran esfuerzo, digamos, por reescribir ese acontecimiento, por revisar la historia. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves todo ese esfuerzo que hace la derecha mediática, que es bastante prolífico, porque hay decenas de piezas sobre esto en estas últimas horas? Hay incluso una serie de Movistar Plus, ¿no?, sobre esto. ¿A qué achacas este trabajo tan intenso de revisionismo histórico? Bueno, yo creo que hay una tendencia que se engarza con el pasado incluso más lejano, ¿no?, sobre ese relato fantástico de la gran España y de lo que fue el imperio, y siempre construyendo un relato que no se acerca en la mayoría de las veces a lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Y en este caso, pues el tema conspiranoico no tiene ni pies ni cabeza. La conspiración no tiene nada. Incluso si seguiríamos los dictados de lo que apareció entonces en 1973, que justamente era lo contrario de lo que aparecía ahora, entonces era un contubernio comunista, judeo-masónico, con los términos de la época, y ahora parece que quien estuvo detrás fue los Estados Unidos, ¿no?, o la CIA, o Washington, o el Departamento de Estado. Si esto fuera cierto, pues tendríamos una situación fantástica, en el sentido de que tendríamos que modificar todo el relato de la Guerra Fría, ¿no? Porque entonces se dijo que los comunistas estaban detrás, y cuando ETA volvió a atentar, la siguiente vez que atentó en Madrid contra generales del ejército español fue en 1980, y entonces se dijo que estaba la KGB detrás, ¿no? Pues va a resultar que con Carrero estaba la CIA detrás, con los atentados de los años 80 estaba la KGB detrás. Pues va a resultar que ETA fue una organización singular en todo el mundo que recibió el apoyo de las dos potencias durante la Guerra Fría. No tiene ni pies ni cabeza. Se ha llegado, además, a la visita de Kissinger, y la visita de Kissinger fue una visita casual por un tema menor, ¿no? Kissinger viajó a Europa precisamente para mediar en ese proceso de paz en Vietnam, en las conversaciones que había habido en París, para reunirse con el representante vietnamita en medio de otro escenario que estaba caliente, como en estos momentos, ¿no?, que es la cuestión palestina, ¿no?, Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur. Y España en esos momentos, en el año 73, como sabemos, era aliado de los países árabes, y Kissinger quería que España se mantuviera neutral, y ese fue el objetivo de la reunión. No hay que olvidar, por ejemplo, que las primeras relaciones diplomáticas que establece España con Israel ya son en 1986, en pleno gobierno de Felipe González. Hay multitud de detalles hay una desclasificación casi masiva, incluso a través de Wikileaks hemos conocido hasta quién era el señor X de Los Gal. Y de aquella época también la mayoría de la documentación, por no decir toda, de Estados Unidos está desclasificada, y Estados Unidos, además, es evidente que entonces no acertó en lo que llegaba, porque apostó por Díaz Alegría como el que continuador, era la impresión que tenía, y resulta que el que salió fue Arias Navarro. O sea que el despiste que tenían entonces
es el despiste parecido al que tuvieron en Irak o es el despiste parecido que han tenido en otros lugares, ¿no? La mayoría de las ocasiones, por lo menos yo por lo que conozco, y he investigado y he buceado bastante en estos archivos, por lo que conozco la mayoría de las informaciones que entonces enviaban los supuestos espías que eran agregados en el consulado de Bilbao o en la embajada de Madrid provenían de la prensa, no tenían una infiltración en los aparatos españoles porque no les hacía falta, ¿no? Gente como Andrés Casinello, por ejemplo, se había formado en Forbach y mandos de lo que serían del ejército posterior venían del escenario americano, ¿no? Iñaki Egaña, muchísimas gracias por atender a la base hoy. Hasta pronto. Bueno, hasta la siguiente. Bueno, llegamos al final, vamos a terminar con un tema que se hizo muy popular en aquella época en el País Vasco y no solo, Yup Lala, interpretado en esta ocasión por Echamendi Larralde. Hasta mañana.